En el crudo invierno de 1864, cuando un grupo de justicieros asaltó finalmente la cabaña del hombre de la ley más confiable del territorio de Montana, descubrieron algo que atormentaría la frontera estadounidense para siempre. El sheriff Henry Plummer, el hombre que había jurado proteger a los ciudadanos de Bannock City, había estado orquestando sistemáticamente sus asesinatos durante más de 3 años. Ocultos bajo las tablas del suelo, había mapas detallados que marcaban cada ruta de envío de oro, pertenencias personales de docenas de viajeros desaparecidos y un libro de contabilidad encuadernado en cuero que contenía los nombres de 102 víctimas confirmadas. Lo que encontraron después revelaría la conspiración criminal más sofisticada en la historia del oeste americano. Una red tan intrincada que había infiltrado todos los niveles del gobierno territorial, convirtiendo el concepto mismo de ley y orden en un instrumento de terror. Antes de continuar con la historia de Henry Plummer y su reinado de terror en el territorio de Montana, quiero que hagas algo por mí. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque historias como esta son exactamente lo que descubrimos aquí. Y en los comentarios, déjame saber desde qué estado o ciudad nos escuchas. Me encanta conectar con otros entusiastas del misterio de todos los rincones de América. Bannock City, territorio de Montana, 1862. La ciudad había surgido casi de la noche a la mañana, cuando el buscador John White descubrió oro a lo largo del arroyo Grasshopper en julio de ese año. En cuestión de meses, lo que había sido un desierto vacío se convirtió en un bullicioso campamento minero de casi 4.000 almas, todas persiguiendo el mismo sueño dorado. Cabañas de troncos y tiendas de campaña alineaban las calles embarradas, mientras que salones, tiendas generales y casas de juego competían por espacio con la constante afluencia de recién llegados. El gobierno territorial, con sede a cientos de kilómetros de distancia en Washington, D.C., luchaba por mantener algún tipo de orden en estos puestos remotos. La aplicación de la ley local era a menudo la única autoridad que importaba, y encontrar hombres dispuestos a usar una placa en un territorio tan sin ley resultaba casi imposible. La mayoría de los hombres decentes estaban demasiado ocupados trabajando en sus reclamos o tenían familias que proteger. El trabajo solía atraer a vagabundos, exsoldados o aquellos con pasados cuestionables que veían oportunidades en el caos. Entre los buscadores que llegaron a Bannock City estaba un hombre llamado Henry Plummer. A sus 31 años cortaba una figura imponente, alto, delgado, con cabello oscuro bien cuidado y un bigote que le daba un aire de respetabilidad. A diferencia de la mayoría de los mineros rudos, Plummer vestía ropa limpia, hablaba con educación y se llevaba con la confianza de alguien acostumbrado al liderazgo. Afirmaba haber sido un hombre de ley en California y Nevada, aunque era vago sobre los detalles específicos de su servicio. Los mineros y comerciantes de Bannock City se encariñaron con él de inmediato. Aquí había un hombre que parecía capaz de traer orden a su comunidad caótica. Cuando se corrió la voz de que el gobernador territorial buscaba nombrar a un sheriff para el recién formado distrito de Bannock, el nombre de Plummer fue mencionado por casi todos. El hombre de negocios local, Elkanah Morris, avaló su carácter, al igual que varios otros ciudadanos prominentes que habían quedado impresionados por la calma y el aparente conocimiento de Plummer sobre los procedimientos de aplicación de la ley. Lo que no sabían era que Henry Plummer sí había estado involucrado con la aplicación de la ley en California, pero no de la manera que imaginaban. Había sido arrestado múltiples veces por diversos delitos, incluyendo asalto y sospecha de asesinato. Su partida más reciente de California había sido bastante repentina, siguiendo la misteriosa muerte de un rival que cortejaba a la misma mujer que deseaba Plummer. Pero en el aislamiento del territorio de Montana, donde la comunicación con el mundo exterior era esporádica en lo mejor de los casos, tales detalles eran imposibles de verificar. Los descubrimientos de oro en la región habían creado una tormenta perfecta de oportunidad y vulnerabilidad. Cada semana, mineros exitosos emprendían el peligroso viaje a Salt Lake City o otras ciudades establecidas para depositar su oro o comprar suministros. Estos hombres llevaban sus fortunas en bolsas de cuero y alforjas, viajando cientos de kilómetros de desierto por rutas que por necesidad eran predecibles.
Los pocos caminos establecidos debían seguir valles fluviales y pasos de montaña, convirtiéndolos en puntos naturales de emboscada para cualquiera con intenciones criminales. A medida que se acercaba el invierno de 1862, los ciudadanos de Bannock City enfrentaban más que solo el frío de Montana. Los viajeros en la ruta a Salt Lake City habían estado desapareciendo con una frecuencia alarmante. Al principio, era fácil descartar estas desapariciones como los peligros naturales del viaje, animales salvajes, clima severo o tribus nativas hostiles. Pero el patrón se estaba volviendo imposible de ignorar. Viajeros bien armados y experimentados desaparecían sin dejar rastro, ahondando en rutas que habían recorrido con seguridad múltiples veces antes. Fue en este clima de creciente ansiedad que Henry Plummer hizo su oferta para el puesto de sheriff. Habló elocuentemente sobre la necesidad de una aplicación de la ley local que entendiera los desafíos únicos del territorio minero. Propuso organizar patrullas ciudadanas y establecer estaciones de pesaje a lo largo de las rutas principales. Sus ideas impresionaron a las autoridades territoriales, y a finales de 1862, Henry Plummer fue oficialmente nombrado sheriff del distrito de Bannock, un territorio que abarcaba cientos de millas cuadradas de algunas de las tierras más remotas de América. El primer signo de que algo andaba muy mal llegó en una gélida mañana de enero de 1863. Thomas Caldwell, un comerciante de Virginia City, planeaba hacer el viaje a Salt Lake City con un envío sustancial de polvo de oro, casi $8,000, que representaba meses de comercio exitoso con mineros locales. Caldwell era conocido como un hombre cauteloso, que nunca viajaba solo y siempre informaba al sheriff Plummer sobre sus rutas y horarios de partida, tanto como cortesía a las autoridades locales como medida de seguridad. El 15 de enero, Caldwell se detuvo en la oficina del sheriff como de costumbre. El registro del sheriff, que luego sería recuperado, contenía una entrada detallada de su conversación. Caldwell planeaba tomar la ruta norte a lo largo del río Beaverhead, acompañado por 2 guardias armados, y esperaba llegar a la primera estación de relevo para la noche. Plummer le deseó un viaje seguro y prometió enviar a un diputado para revisar la ruta si no recibían noticias de su llegada segura en una semana. Caldwell nunca llegó a la primera estación. Lo más perturbador fue que sus 2 guardias tampoco regresaron a Bannock City. Cuando el diputado Buck Stinson organizó una partida de búsqueda una semana después, encontraron evidencia del paso del grupo a lo largo de la ruta esperada. Cenizas de fogatas frías, excrementos de caballos, incluso restos de comida descartados. Pero a unos 50 kilómetros de la ciudad, todos los rastros simplemente desaparecieron. Era como si 3 hombres y sus caballos hubieran sido borrados de la existencia. La búsqueda continuó durante días, con voluntarios peinando cada barranco y lecho de arroyo en la zona. Lo que finalmente descubrieron atormentaría al territorio durante décadas. Escondido en un bosque de pinos a casi 2 kilómetros del camino, encontraron una tumba apresuradamente cavada que contenía 3 cuerpos. Los hombres habían sido ejecutados con un solo disparo en la nuca. Sus caballos, sillas de montaña, armas y el oro no estaban en ninguna parte. Pero fue el estado de la escena lo que realmente perturbó a los buscadores. Esto no había sido un robo al azar por bandidos desesperados. Los asesinos habían tomado el tiempo de despojar a los cuerpos de todo lo valioso, incluyendo botas, ropa y efectos personales. Más escalofriante aún, alguien había tallado símbolos toscos en los árboles cercanos, marcas que no significaban nada para el grupo de búsqueda, pero que sugerían algún tipo de grupo organizado, en lugar de criminales al azar. El sheriff Plummer llegó a la escena en cuestión de horas tras el descubrimiento, y su reacción fue exactamente lo que los ciudadanos esperaban de su dedicado hombre de ley. Examinó cada detalle meticulosamente, tomó notas cuidadosas y organizó una búsqueda ampliada del área circundante. Habló con determinación tranquila sobre llevar a los asesinos ante la justicia y prometió que no se escatimarían esfuerzos para cazar a los responsables de un crimen tan atroz. Lo que nadie notó en ese momento fue lo eficientemente que Plummer dirigía la búsqueda lejos de ciertas áreas, o lo rápido que descartaba evidencia potencial que podría haber llevado en ciertas direcciones. Sus diputados, Buck Stinson y Ned Ray, parecían tener un conocimiento usual del terreno y eran notablemente hábiles para predecir dónde se podría o no encontrar evidencia.
El descubrimiento del asesinato de Caldwell envió ondas de choque a través de Bannock City y los campamentos mineros cercanos. Si 3 hombres bien armados podían ser emboscados y asesinados con tan eficiencia, ¿qué espera tenía cualquiera de viajar de manera segura? Los asesinos habían demostrado no solo una eficiencia despiadada, sino también un conocimiento detallado de las rutas y horarios. Esto no era obra de criminales oportunistas. Sugería planificación, coordinación e información privilegiada. El sheriff Plummer convocó a una reunión ciudadana el domingo siguiente en la iglesia metodista, el único edificio lo suficientemente grande para albergar a la multitud. De pie ante los ciudadanos reunidos, pintó un panorama sombrío de los desafíos que enfrentaban. El territorio era vasto y escasamente poblado, lo que hacía casi imposible patrullar de manera efectiva. Los asesinos claramente tenían experiencia y organización, lo que sugería que podían ser ex soldados o frontistenenses en lugar de criminales comunes, pero Plummer también ofreció esperanza. Propuso expandir su fuerza de diputados y establecer una red de informantes entre la población local. Las conversaciones que tuvieron lugar durante esos fríos días de diciembre de 1863 fueron reveladoras. Mineros y comerciantes que nunca antes se habían conocido descubrieron que tenían experiencias notablemente similares con el sheriff Plummer y sus diputados. Los mismos patrones de interés inusual en los planes de viaje, las mismas ausencias convenientes durante los ataques, la misma falta de progreso en las investigaciones a pesar de la aparente dedicación y el trabajo duro. Más perturbador aún, varios hombres se presentaron con información que anteriormente habían guardado para sí mismos. Un herrero de Bannock describió cómo el sheriff Plummer había encargado herraduras especiales diseñadas para crear pistas engañosas. Un comerciante de suministros reveló que Plummer había comprado cantidades inusuales de municiones y suministros que nunca aparecieron en los registros oficiales. Un operador de telégrafo admitió que se le había instruido retrasar o desviar ciertos mensajes relacionados con investigaciones criminales. A medida que la evidencia se acumulaba, la reunión improvisada tomó el carácter de un juicio. George Ives se encontró enfrentando no solo cargos formales, sino una revisión exhaustiva de toda la conspiración criminal que los ciudadanos creían que representaba. Bajo un intenso interrogatorio de múltiples interrogadores y enfrentando a una multitud que se volvía más hostil por hora, Ives comenzó a revelar detalles que corroboraban y ampliaban el testimonio anterior de Red Jaggers. El cuadro que emergió era verdaderamente horrendo. Los inocentes habían sido responsables de al menos 100 muertes en los últimos 2 años, convirtiéndolos en una de las organizaciones criminales más prolíficas en la historia de Estados Unidos. Habían sistemáticamente atacado a mineros exitosos, comerciantes y viajeros, utilizando información privilegiada para predecir movimientos y maximizar ganancias mientras minimizaban riesgos. La organización había infiltrado todos los niveles del gobierno territorial, desde sheriffs locales hasta comisionados territoriales. Pero quizás lo más escalofriante fue la descripción de Ives sobre la participación personal de Henry Plummer en los asesinatos. Este no era un caso de un funcionario corrupto que miraba hacia otro lado o aceptaba sobornos. Plummer había participado personalmente en muchos de los asesinatos, a menudo utilizando su autoridad oficial para desarmar a las víctimas o atraerlas a posiciones vulnerables. Había desarrollado una reputación entre los miembros de la banda por su fría eficiencia y su capacidad para matar sin emoción ni vacilación. Las revelaciones sobre George Ives enviaron ondas de shock a través de la multitud reunida, pero también crearon un problema inmediato y mortal. La noticia del interrogatorio se estaba extendiendo rápidamente por todo el territorio y todos sabían que el sheriff Plummer y sus seguidores restantes pronto se enterarían de que su organización había sido expuesta. La pregunta no era si retaliarían, sino con qué rapidez y violencia. Wilbur Sanders y los otros miembros del comité de vigilancia se encontraron en una situación imposible. Ahora tenían evidencia abrumadora de la conspiración, pero estaban a cientos de millas de cualquier autoridad federal capaz de manejar una organización criminal tan masiva. Los funcionarios territoriales locales eran incompetentes o estaban comprometidos. Mientras tanto, Henry Plummer seguía en libertad con docenas de seguidores armados y ahora tenía todas las razones para eliminar testigos y evidencia antes de huir del territorio. La decisión sobre qué hacer con George Ives se convirtió en simbólica de la pregunta más grande que enfrentaban los ciudadanos del territorio de Montana.
Los procesos legales tradicionales no solo habían fallado, sino que habían sido sistemáticamente subvertidos por los mismos criminales que debían controlar. Sin embargo, tomar la ley en sus propias manos significaba cruzar una línea que podía transformarlos de ciudadanos que buscaban justicia en justicieros que impartían venganza fronteriza. El debate se prolongó durante horas entre los ciudadanos reunidos. Algunos argumentaban que Ives debía ser transportado a Salt Lake City o incluso de regreso a Washington, D.C., donde las autoridades federales podrían garantizar un juicio justo y los procedimientos legales adecuados. Otros señalaron que tal viaje sería increíblemente peligroso, requiriendo transportar a un prisionero a través de un territorio controlado por sus asociados criminales, sin garantía de que las autoridades federales fueran más efectivas de lo que habían sido los funcionarios territoriales. Al caer la noche del 19 de diciembre de 1863, la multitud llegó a una decisión fatal. George Ives sería juzgado de inmediato por un tribunal ciudadano, con Wilbur Sanders actuando como fiscal y un minero local llamado Charles Bagg sirviendo como abogado defensor. El juicio seguiría los procedimientos legales adecuados en la medida de lo posible, pero se llevaría a cabo bajo la autoridad de los ciudadanos reunidos en lugar de cualquier tribunal territorial oficial. El juicio comenzó de inmediato, realizado a la luz de las lámparas en el frío de Montana. Sanders presentó metódicamente la evidencia que se había recolectado durante meses de investigación, complementada con las propias admisiones de Ives y el testimonio de Red Jagger y otros miembros de la banda capturados. El caso de la fiscalía fue abrumador, no solo por los delitos específicos de los que se acusaba a Ives, sino también por su participación en una conspiración criminal que había aterrorizado a todo el territorio. Pero, incluso cuando el juicio avanzaba, noticias perturbadoras llegaban de otras partes del territorio de Montana. Jinetes informaron que el sheriff Playmer y un gran grupo de hombres armados habían sido vistos moviéndose hacia Nevada City, aparentemente con la intención de rescatar a Ives o silenciar a los testigos que declaraban en su contra. Otros informes sugerían que los miembros de la banda en todo el territorio habían sido activados y se preparaban para una respuesta coordinada a la exposición de su organización. El juicio adquirió una urgencia cada vez más desesperada a medida que los ciudadanos reunidos se daban cuenta de que estaban compitiendo contra el tiempo. Si Playmer y sus seguidores llegaban antes de que pudieran completar sus procedimientos, la oportunidad de justicia podía desaparecer para siempre. Peor aún, los testigos y los miembros del comité de vigilancia que habían expuesto la conspiración probablemente serían asesinados en represalia. Charles Bagg, sirviendo como abogado defensor de Ives, hizo el mejor caso posible bajo las circunstancias. Argumentó que su cliente había sido coaccionado a unirse a la banda, que no había participado personalmente en asesinatos y que el lugar adecuado para cargos tan graves era una corte federal con todas las protecciones legales. Pero la evidencia contra Ives era simplemente abrumadora y el peligro inmediato para la comunidad demasiado urgente. Al amanecer del 21 de diciembre de 1863, el Tribunal Ciudadano llegó a su veredicto. George Ives fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y la sentencia fue la muerte por ahorcamiento. La ejecución se llevó a cabo de inmediato, utilizando una soga arrojada sobre un patíbulo improvisado construido a partir de un edificio cercano. Según múltiples testigos, las últimas palabras de Ives fueron una advertencia de que Henry Playmer y los demás miembros de la banda nunca permitirían que la rebelión de los ciudadanos tuviera éxito. La ejecución de George Ives marcó un punto de no retorno tanto para los ciudadanos del territorio de Montana como para los miembros restantes de los inocentes. La noticia del Tribunal Ciudadano y su dramática conclusión se extendió rápidamente por toda la región, creando una ola de esperanza y terror. Para los ciudadanos que cumplían la ley, representaba el primer desafío exitoso a la organización criminal que había controlado sus vidas durante años. Para Henry Playmer y sus seguidores, representaba una amenaza mortal que requería una respuesta inmediata y decisiva. La reacción de Playmer a la noticia de la ejecución reveló la verdadera naturaleza del hombre detrás de la placa del sheriff. En lugar de intentar mantener su fachada de aplicación de la ley legítima, abandonó toda pretensión y activó toda su red criminal para lo que equivalía a una guerra abierta contra los ciudadanos del territorio de Montana. La máscara finalmente había sido arrancada, revelando al asesino de sangre fría que se había escondido detrás de una placa durante tanto tiempo.
Informes comenzaron a llegar de todo el territorio sobre grupos armados llevando a cabo lo que solo podía describirse como terrorismo contra poblaciones civiles. Granjas aisladas fueron quemadas, campamentos mineros fueron asaltados y cualquier persona suspicaz de apoyar al comité de vigilancia fue objeto de intimidación o algo peor. Playmer había transformado su organización criminal de una conspiración secreta a un ejército de ocupación que intentaba aplastar la resistencia ciudadana a través del miedo y la violencia. Más perturbador aún, varios hombres se presentaron con información que anteriormente habían guardado para sí mismos. Un herrero de Bannock describió cómo el sheriff Playmer había encargado herraduras especiales diseñadas para crear pistas engañosas. Un comerciante de suministros reveló que Playmer había comprado cantidades inusuales de municiones y suministros que nunca aparecieron en los registros oficiales. Un operador de telégrafo admitió que se le había instruido retrasar o desviar ciertos mensajes relacionados con investigaciones criminales. A medida que la evidencia se acumulaba, la reunión improvisada tomó el carácter de un juicio. George Ives se encontró enfrentando no solo cargos formales, sino una revisión exhaustiva de toda la conspiración criminal que los ciudadanos creían que representaba. Bajo un intenso interrogatorio de múltiples interrogadores y enfrentando a una multitud que se volvía más hostil por hora, Ives comenzó a revelar detalles que corroboraban y ampliaban el testimonio anterior de Red Jaggers. El cuadro que emergió era verdaderamente horrendo. Los inocentes habían sido responsables de al menos 100 muertes en los últimos 2 años, convirtiéndolos en una de las organizaciones criminales más prolíficas en la historia de Estados Unidos. Habían sistemáticamente atacado a mineros exitosos, comerciantes y viajeros utilizando información privilegiada para predecir movimientos y maximizar ganancias mientras minimizaban riesgos. La organización había infiltrado todos los niveles del gobierno territorial, desde sheriffs locales hasta comisionados territoriales. Pero quizás lo más escalofriante fue la descripción de Ives sobre la participación personal de Henry Playmer en los asesinatos. Este no era un caso de un funcionario corrupto que miraba hacia otro lado o aceptaba sobornos. Playmer había participado personalmente en muchos de los asesinatos